Muy buenos días a todos. Este 28 de septiembre de 2020 a las 11:22 de la mañana vamos a informar sobre algunas de las noticias que han salido y además sobre la conferencia de prensa de López Obrador. Un saludo a todos los mexicanos, en especial a los paisanos de Guerrero. Aquí salió esta noticia, la están viendo, donde dice que iniciarán pruebas de fase 3 de la vacuna en México en octubre. O sea, ya estamos a 28, en esta misma semana. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo este lunes que en el mes de octubre comenzarán la fase 3 de la prueba de vacunas en México. Más adelante, la Secretaría de Salud dará información sobre el número de participantes y los lineamientos para inscribirse. Además, dijo que el primer trimestre de 2021 se espera tener una o varias vacunas efectivas contra la COVID-19. Pues ahí está la información, donde inician las pruebas de las vacunas. Por aquí tenemos esta noticia donde salió de que sobre la conferencia de prensa de la pregunta que le hicieron, donde él contestó que no hay protegidos. López Obrador reaccionó a las versiones que vinculan a García Harfuch con el caso Ayotzinapa. ¿Quién es García Harfuch? Pues es el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Claudia Sheinbaum. Esperemos que si está involucrado no lo vayan a proteger. Yo digo que no, pero vamos a escuchar la conferencia. Hans Salazar de Sin Censura. El día sábado usted presentó avances sobre las investigaciones sobre los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Hace unos días también la periodista Anabel Hernández dijo lo siguiente: tendría que llamarse a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien en el momento de lo que ocurrió en Iguala, era comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese momento recibía las fichas de información que se generaban de la policía en Iguala. Harfuch tendría que ser llamado a investigación por la serie de inconsistencias, por la falta de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en estos días. Harfuch, amigo de Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como policía federal en Guerrero desde el año 2011. Presidente, primeramente le quiero preguntar en este punto, ¿cuál es su postura respecto a este personaje en concreto, pues que ha sido duramente cuestionado por esta periodista Anabel Hernández, que pues ha mostrado bastante fondo al respecto? Sí, mire, más que emitir un juicio sobre una persona, un servidor público, quiero dejar claro de que no hay protegidos, no hay impunidad en la investigación que se está llevando a cabo para aclarar los hechos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate. Inclusive he sido muy claro en dar a conocer de que las instituciones, y esto lo he dicho
por el caso del Ejército, en vez de debilitarse, si se aclara cómo actuaron y si cometieron delitos miembros de estas instituciones, en este caso el Ejército, que sean también investigados y castigados de conformidad con la ley. Pero lo importante es que en vez de debilitarse las instituciones, actuando con transparencia, con la verdad, se fortalecen. Yo no sé qué llevó a quienes tomaron las decisiones, en este caso, de ocultar los hechos o de fabricar la llamada verdad histórica. Debieron actuar con transparencia, sin consideración para nadie. Es un absurdo el querer tapar las cosas. Siempre se conoce la verdad. Es como la justicia, que tarda pero llega, o puede tardar pero va a llegar. Entonces, no hay impunidad para nadie, desde luego, siempre y cuando se demuestre que son responsables, porque no vamos a hacer juicios sumarios, ni va a haber linchamientos políticos. Todo de conformidad con los procedimientos legales. Pero sí, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Eso es lo que puedo decir. Entonces, hay voluntad para conocer la verdad, castigar a los responsables. Así lo ofrecimos a las madres, a los padres de los jóvenes desaparecidos, y así lo hemos ofrecido al pueblo de México. Y vamos avanzando en la investigación. Quiero resaltar la muy buena actuación de la Fiscalía General de la República y la actitud firme, contundente del fiscal Alejandro Gertz, que no se anda por las ramas. ¿Quieren escuchar lo que dijo? Un pedacito, un fragmento, para que sirva de ejemplo a otros servidores públicos que simulan demasiado, que no van al fondo. A ver si ponen el fragmento donde habla de lo del señor Cerón. Eso es ya lo que el pueblo quiere. No tengo confianza ya. Claridad, llamar a las cosas por su nombre. Ha sufrido mucho el pueblo de México, ha sido humillado. Entonces no se puede estar
fingiendo. Hay que decir la verdad. Crearon todo esto del debido proceso y hay que estar cuidadoso de no decir las cosas. Esto ha servido también de excusa para que la gente no tenga información de lo que sucede, para que se oculte la información. Es también como la gran excusa de que se integran mal los expedientes y por eso se le da libertad a los presuntos delincuentes, que era José Ramón Hernández Pérez, y en lugar de ponerle José Ramón Hernández Pérez, se le puso Ramón Hernández Pérez, y ese no es su nombre. O que era la calle Benemérito de las Américas, número 35, y se le puso calle Benito Juárez, número 35, y está mal. Y por lo mismo, o se le detuvo a las 18:20 horas, y no fue así, fue a las 8:20 horas. Por lo tanto, libertad a un presunto delincuente. ¿Cuántas cosas hemos visto así? Que aprovechan los jueces, que se integran mal, en vez de decir, repongan el procedimiento, porque se trata de un asunto delicado, porque el señor está siendo acusado de tráfico de droga, de homicidio, de tortura, de secuestro. Entonces esperen, vamos a que se reponga el procedimiento. A ver, incluso las dos partes, para aclarar. No que de inmediato, libertad. Por corrupción. Entonces, no sé si encontraron nada más ese fragmento, porque es importantísimo el señalamiento. Que no haya impunidad, que se castigue a los responsables. Y sí me da confianza el que esté actuando con firmeza, con rectitud y con apego a la ley, el fiscal general. Si gusta, sí, presidente. Vamos. Otra pregunta del mismo tema para que lo que... Continuando con el tema, presidente, si me permite, igualmente con el tema y de la periodista Anabel Hernández. La periodista ha publicado el testimonio de la persona que dijo haber participado esa noche en el ataque contra los normalistas al que tuve acceso, podría explicar la razón de los hechos en Mezcala. Afirmó que algunos de los 43 normalistas fueron llevados a las inmediaciones de Mezcala, en una barranca cerca del campamento de la mina Media Luna, perteneciente a la minera canadiense Torex Gold. Antes de decidir publicar esta información, corroboré por otras vías. La Comisión de la Verdad tuvo información de que en la zona del cañón del Sopilote habrían quedado los restos de algunos normalistas. Sé que se hizo una inspección en el lugar, pero que hasta ahora no se han encontrado restos. Consulté a un experto quien me indicó
que han pasado muchos años, que si en verdad los restos fueron cercenados y abandonados a la intemperie, la lluvia, la erosión, el viento y el propio cauce del río, podrían haberlos ocultado entre la maleza o desaparecido. El testigo describió los hechos acontecidos el 26 de septiembre del 2014 como un asunto que se salió de control debido a la participación de tantas corporaciones, lo que creó confusión entre criminales y servidores públicos, quienes en realidad tenían el mismo objetivo: recuperar la droga. Iba en 2 camiones. La pregunta, presidente, ¿tiene usted este reporte? ¿Se buscan los restos también de los jóvenes también en el cañón del Sopilote? Y ahorita una tercera pregunta. Están llevando a cabo una investigación a fondo en terreno, han estado localizando cuerpos, restos de cuerpos humanos en toda el área. Se han hecho muchas visitas con equipos especializados. Esto se informó en la reunión que tuvimos, se hizo público. El fiscal especial para el caso de Ayotzinapa informó, lo mismo Alejandro Encinas, pero ellos pueden también detallar si en estos sitios se ha buscado restos. Hay, lo informaron, estudios que se están llevando a cabo en el extranjero de estas investigaciones, de estos hallazgos. Como ustedes saben, ya se pudo demostrar que a 800, 900 metros del basurero, donde decían que se habían quemado, se encontró un hueso, una parte de un cuerpo de uno de los muchachos, y de acuerdo a las investigaciones se demostró que pertenecía a uno de los jóvenes. Se avisó antes que a nadie, a los padres. Este joven llevaba por nombre el de Cristian. Esto también sirvió para dejar de manifiesto que no fueron quemados en el basurero, como se sostuvo en la llamada verdad histórica. Y se sigue haciendo la investigación, vamos a esperar. Yo hice el compromiso de que no vamos a dejar de atender este asunto. Tan es así que hoy en la mañana, hoy temprano, en la Junta de Seguridad, traté el caso de nuevo. No es que ya pasó el aniversario de estos hechos lamentables, el sábado, y ya nos olvidamos. No, se han girado órdenes de aprehensión y se está buscando también, y esto lo vuelvo a dejar de manifiesto, que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos, porque hubo como un pacto de silencio, fue como un acuerdo para que no se hablara, y hay que romper ese pacto de silencio. Ya se está logrando porque detenidos están contando lo que sucedió, y como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a
los detenidos a sus familiares de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos, y si ellos colaboran van a tener consideraciones de carácter legal. Entonces, aprovecho para mandar este mensaje. Nos interesa a todos los mexicanos y de manera especial a las papás, a los papás, a las mamás de los jóvenes, saber el paradero de estos jóvenes. Vamos a ver, aquí está el fragmento. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir sus responsabilidades en tales colusiones en un asunto del que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe. Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de 1,000 millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores. Como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo. El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país y en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondiente, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo, porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa. Ahí está. Pero eso es muy claro y, de nuevo, contundente. Muy bien. Presidente, una tercera y última pregunta. Yo solamente quisiera precisar que lo que he señalado o preguntado en el caso de Harfuch es incluso una investigación que tiene la periodista Anabel Hernández, que en todo lo ha probado, por eso lo he expuesto aquí, ya que incluso ya un periodista de una televisora se quejó de que venimos a plantear cosas sin pruebas. La periodista Anabel Hernández, por eso me atreví a citarla y a mencionarle. Solamente quería hacer esa precisión. La tercera pregunta, presidente. Trabajadores de Telmex, de Teléfonos de México, tienen registro de múltiples irregularidades de una revisión contractual. Nosotros en Sin Censura los entrevistamos y que pues prácticamente están buscando en este sindicato eliminar su jubilación y canjearla por acciones fantasmas, ellos así lo señalan, en la Bolsa Mexicana de Valores. También señalan anomalías en la 12ª reelección del líder Hernández Juárez, que es también uno de los líderes que pues ha durado muchísimo en el sindicato y sigue ahí. Usted ha impulsado la democratización y transparencia en los sindicatos, presidente. La pregunta es, aún con lo señalado de este tema, de estas anomalías que están señalando trabajadores de Telmex, ¿su gobierno le dará la toma de nota? Y la otra es, ¿estaría dispuesto a intervenir para que empresas productivas
y con múltiples ganancias como lo es Telmex, y que han generado millonarios con consorcios internacionales, pero sin invertir, sin mayor inversión, sin inversión en México, y que se declaran en ruina, tal es el caso de esta empresa, y pues apelan al estado de quiebra inducida para estar invirtiendo en otro tipo de áreas, generando mayores ganancias. Por cierto, esta empresa fue privatizada, como todos lo sabemos, pues en la época de Salinas de Gortari. Esto le pregunto porque obviamente todavía siguen en proceso este tipo de ampliación de refrendar y de revisar este tipo de actuación de la empresa, lo que era una empresa paraestatal. Serían mis preguntas, presidente, y le agradezco. Sí, la información que tengo es de que se llegó a un acuerdo entre la empresa Teléfonos de México y el sindicato, porque había la intención de llevar a cabo modificaciones al contrato colectivo y al final llegaron a un acuerdo, tanto trabajadores como la empresa, los trabajadores a través de sus representantes, yo diría legales. Entonces ya no hay ahora ningún tipo de conflicto obrero patronal. Esto se resolvió hace aproximadamente 10 días. Voy a pedirle, sin embargo, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que informe sobre esta situación. Lo que me dijeron es de que se protegió a los trabajadores en cuanto a su jubilación, que no se aceptó nada que afectara a los trabajadores en cuanto a sus prestaciones laborales, que fue un buen acuerdo para los trabajadores. Esa es la información que yo tengo. Hay en todas las empresas la propuesta de aumentar la edad de jubilación. Nosotros nos hemos pronunciado para que esto no suceda. Y esto lo estamos demostrando con hechos en empresas públicas, como es el caso de Pemex y como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex, cuando se negoció el contrato, cuando se llevó a cabo la revisión del contrato colectivo, se ofreció por parte de los dirigentes, cosa inaudita, de que podían aceptar que se ampliara, se alargara la edad de jubilación de los trabajadores. Y nosotros rechazamos la propuesta, así como lo están escuchando. Y en el caso del SUTERM, del Sindicato de Trabajadores Electricistas, me plantearon desde principios de año que se regresara a las condiciones de jubilación que tenían antes, porque en el gobierno pasado modificaron el contrato colectivo
y les aumentaron la edad para la jubilación. Y ofrecí de que íbamos a revisar el caso y que si estábamos en posibilidad de hacerlo, porque esto significa recursos y queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en lo económico, en lo financiero. Se hizo un análisis, los trabajadores petroleros y los trabajadores electricistas nos están ayudando muchísimo a rescatar a Pemex, a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, y di la instrucción al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se regresara al sistema anterior de jubilación en la Comisión Federal de Electricidad. Esto seguramente ya lo saben los trabajadores, pero aprovecho también para informarlo. En los gobiernos neoliberales se les apretaba un poco, ni siquiera mucho, a los líderes sindicales y cedían, sí, claro, afectando a los trabajadores. Puede ser que a los dirigentes no les afectara, siguieran manteniendo ciertos privilegios, pero sí siempre se afectaba a los trabajadores. Ahora es distinto, son cambios que se están llevando a cabo. También quiero decir que nosotros no vamos a intervenir en asuntos internos de los sindicatos. La democracia sindical se tiene que conquistar al interior de los mismos sindicatos. Ya no es la decisión del presidente para ver quién es el dirigente de un sindicato, a quién se impone como dirigente de un sindicato. Eso ya se quedó atrás. Tienen que ser los trabajadores los que de manera libre elijan y decidan sobre sus representantes. Pero también los que se oponen a los actuales dirigentes pues tienen que convencer a los trabajadores, porque tiene que llevarse a cabo una asamblea y tienen que ganar con voto libre, secreto, porque no es nada más decir es un líder charro y hay que quitarlo. Pues no se puede así. Son procesos de elección. Lo que la autoridad tiene que cuidar es de que haya democracia sindical. ¿Qué significa esto? Que se cumpla con la ley y que el voto sea secreto y libre. Porque antes no era así. En el caso, por ejemplo, de la elección de los líderes seccionales de Pemex, era por lista y tenían que presentar su ficha los trabajadores a la hora de votar. Se tenían que identificar ahí. ¿Y por quién iban a votar? Pues nunca perdían los candidatos, vamos a decir, de la línea
oficiales. Entonces ahora no, es voto libre y secreto, pero pues tienen que convencer a los trabajadores. Los que están en contra de los actuales dirigentes. Porque ni modo que se descalifique a los actuales dirigentes, se les haga a un lado y se imponga a otros. Eso no lo podemos hacer. Si es legal, sí, pero vamos a pedirle a la Secretaría de Trabajo que nos explique. En el caso de Telmex, el informe que tengo es que fue un buen acuerdo para los trabajadores. Se sentaron los dirigentes de la empresa y los representantes sindicales y llegaron a un acuerdo. Y el informe que tengo es que fue un buen acuerdo para los trabajadores de Teléfonos de México. Hasta aquí terminó la primera pregunta. Por reflexión, yo me pregunto también hablaba sobre las jubilaciones. Podría aquí hacerle una pregunta a López Obrador. ¿Por qué no ha revisado las jubilaciones con el régimen de Peña Nieto, donde la edad para jubilarse en el magisterio aumentó y la dejaron igual y ni siquiera ha sido capaz de tocarlo? Las maestras se jubilaban a los 28 años. Otra de las preguntas sobre los sindicatos. Recuerdo, 18 años siguen estando los en la sección novena, los charros. Estamos hablando de 18, 20 años casi. Entonces, también por qué no se hace una revisión y por qué no se han apegado a los estatutos para nombrar nuevas dirigencias. Otro de mis preguntas que le puedo hacer a López Obrador, dice que nadie está por encima de la ley. Por aquí estoy viendo donde Claudia Sheinbaum señala a María Beatriz Gasca Acevedo como responsable del financiamiento de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la vicepresidenta de HIN Group. Entonces, si lo está financiando, ¿por qué esta mujer está por encima de la ley? ¿Y qué han hecho para ejercer la ley, donde las personas se escudan para tomar, quizás porque son protegidas? No sé si le tengan miedo a los medios de comunicación, pero hay que ejercer la ley según López Obrador. Ese otro segundo punto es el de Javier Corral. ¿Por qué no es tocado si ha violado todas las leyes? ¿Cuál es el temor que se le tiene? Porque se siente envalentonado. Otro, la toma del Zócalo según, entre comillas, por miles de personas, según Frena, y este loquito, ¿cómo le decían? Gilbertona, donde dice que tiene gente, pues ahí también está por encima de la ley y no han sido tocados. Todas las
las casas de campaña están vacías. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el derecho de los demás? Por el momento me despido. Tenga un bonito día. Saludos a todos. Gracias por apoyarme y seguir viendo los videos. Estaba revisando que sí, hay un buen número de visitas a nuestro video. Gracias, en verdad, les agradezco que sigan apoyando. Hasta luego, nos vemos en el próximo video, que es sobre los 100 compromisos de López Obrador cuando hizo toma de posición, cuando invitó en el Zócalo. Hasta luego.